Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Muy buenas tardes a todos y a todas. Desde el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis y a través de nuestro canal CEJA en YouTube, estamos dándoles la bienvenida a una emisión más de nuestro programa Luces para el Alma. En el día de hoy los acompañamos María Fernanda Gómez, nuestra hermana, amiga de acá del Centro Espírita, trabajadora espírita, y quien les habla, Juan Berrío Bustillo. Hoy vamos a conversar sobre un tema que nos atañe en la vida cotidiana, y es la materialidad, lo que tiene que ver con el desprendimiento de los bienes terrestres. Todo lo que existe se considera un bien material. En ese orden de ideas, María Fernanda, ¿cómo ves tú la realidad de que el espíritu, en su proceso evolutivo, vive diferentes experiencias? Y por lo tanto, en esas experiencias tiene la posibilidad de la riqueza y de la pobreza. Aún siendo pobres, nos apegamos. Siendo ricos, a veces mucho más. Porque esto no tiene nada que ver con la condición económica. Es una condición humana. Entonces, háblanos sobre ese tema de lo material y los apegos. Correcto, sí. Buenas tardes a todos. El apego es uno de los obstáculos más grandes que tiene el hombre para el desarrollo moral y para el desarrollo espiritual, porque la mayor parte de la vida nosotros nos concentramos en adquirir, en poseer. Entonces se nos va la vida trabajando para tener cosas materiales, porque consideramos que de esa forma vamos a tener tranquilidad y vamos a ser felices. Pero si en ese camino que nosotros recorremos construyendo un patrimonio, no vamos trabajándole a la parte espiritual, no vamos trabajando en lo que hay en nuestro corazón, sucede como nos dice en el Evangelio: vamos a terminar con las arcas llenas y con el corazón vacío. Y vamos a ver que esta situación no nos va a proporcionar esa felicidad que tanto hemos anhelado y por la que tanto hemos trabajado. Y es que el patrimonio, los bienes materiales son de naturaleza material y nosotros somos de naturaleza espiritual. Entonces, es justo que cuando nosotros vamos conquistando metas, cuando vamos alcanzando una tranquilidad económica, cuando vamos teniendo bienes que nos permiten estar de una mejor, vivir mucho más cómodos o mucho más tranquilos, es natural que nosotros tengamos un sentimiento de satisfacción. Eso no está mal, tener ese sentimiento de satisfacción cuando nuestro trabajo ha sido honesto y ha sido constante cumpliendo nuestros deberes. Pero lo que está mal es que nosotros permitamos que ese sentimiento se convierta en un apego. Entonces, que nosotros consideremos que los bienes materiales son ese fin por el que nosotros estamos existiendo. Resulta que cuando han sido adquiridos con el trabajo, decimos, es que fui yo, ¿cierto? O sea, es el producto de mi trabajo. Cuando nosotros miramos los bienes materiales de esa forma, los vemos como una propiedad, ya sea que los hayamos heredado o que los hayamos adquirido mediante nuestro trabajo, lo vemos como una propiedad. Y es ese concepto el que está equivocado. Y es ese concepto el que nos lleva a actuar de una manera equivocada y por medio de la cual nos comprometemos. Cuando nosotros comprendamos que nosotros somos depositarios, que Dios nos ha hecho un préstamo, nos ha permitido, dentro de su infinito amor, que tengamos mucho, que tengamos poco. Cuando comprendamos que todos los bienes materiales y que todo lo que hay en el universo viene de Dios y va a regresar a Dios, vamos a tener una actitud diferente en la vida y vamos a tener un comportamiento diferente. Porque cuando nosotros tenemos algo que es nuestro, lo manejamos de una forma, pero cuando nosotros tenemos algo que nos prestan,
le damos un manejo diferente, ¿cierto? Cuando yo tengo un objeto que es mío, si ese objeto se daña, no pasa nada porque no le tengo que rendir cuentas a nadie. Pero si a mí me han prestado algo, yo tengo el cuidado de que no se vaya a dañar porque debo devolverlo tal cual como me lo dieron, por lo menos en las mismas condiciones en que me lo dieron. Y eso es lo que sucede con los bienes materiales. Como nosotros los vemos como propiedad, los manejamos de esa forma. Entonces es mío, yo hago lo que quiera, con el salario que tengo, con los ingresos que tengo, porque creemos que es fruto únicamente de nosotros y nos olvidamos que siempre hay una intervención divina. Entonces es ahí donde nos equivocamos. Sí, María Fernanda, en efecto, esa falsa presunción de pensar de que esos bienes materiales son nuestros y son para nuestro uso y satisfacción es lo que muchas veces nos lleva a cometer muchísimos errores. Y es cuando nosotros analizamos, hay gente que es enemiga por temas políticos, por forma de pensamiento, son enemigos de la riqueza. Y quisiéramos que desde el punto de vista espírita nos hablara sobre ese objetivo y la utilidad de la riqueza para nosotros en nuestro proceso de evolución, de crecimiento. ¿Es útil? ¿Para qué? ¿Para qué se da? ¿Por qué Dios la permite? Correcto, sí. En el Evangelio encontramos una parte en la que nos hablan sobre un joven rico que se acercó a Jesús y que le preguntó a Jesús qué debía hacer él para conquistar la vida eterna. Entonces Jesús le dijo que lo que tenía que hacer era guardar los mandamientos. Él le dijo, no, yo guardo los mandamientos, ¿qué más debo hacer? Y en ese momento Jesús le dice, si quieres ser perfecto, toma todos tus bienes, véndelos, repártelo a los pobres, a las personas necesitadas, así vas a tener un tesoro en el cielo y luego vienes y me sigues. Pero ese interés que tenía esta persona por conquistar la vida eterna no le daba para vender sus bienes porque eran muchos. Entonces en ese momento Jesús le dice a los discípulos, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, si nosotros miramos esto de manera literal, podemos pensar que la riqueza es mala, que es perjudicial, que es una condena. Entonces, que si alguien viene a la tierra con la prueba de la riqueza, pues está condenado, ¿cierto? Pero no es así, ese no era el sentido de las palabras de Jesús. Él pronunció estas palabras porque conocía nuestra naturaleza, conocía lo que la riqueza despierta en nosotros. Porque la riqueza promueve las pasiones, promueve lo superfluo. La riqueza hace que nosotros nos mantengamos anclados aquí en la tierra y nos impide elevar la mirada al cielo, nos impide sentir esa necesidad de buscar la ayuda divina, porque nos sentimos que estamos completamente realizados, ¿cierto? Porque estamos con una visión que no es real. Ese resplandor del oro nos genera un panorama, una realidad que nosotros confundimos con el bienestar. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente esa riqueza que genera apegos está acompañada del orgullo. Y el apego es egoísmo. Entonces, el orgullo y el egoísmo son los enemigos más grandes que tenemos para el progreso. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esa situación, lo que se despierta en nosotros es el orgullo y el egoísmo. Y por eso Jesús dijo, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Pero contrario a eso, si la riqueza existe es porque Dios la ha permitido. Y de hecho, la riqueza es fuente de progreso material y fuente de progreso intelectual. Con el desarrollo de la civilización se dio el desarrollo de las riquezas y esto ha permitido que tengamos un bienestar, ¿cierto? Que tengamos una vida mucho más cómoda. También las riquezas permiten el desarrollo de la ciencia, permite el desarrollo de las artes. Las grandes riquezas son normalmente las que patrocinan las investigaciones para nuevas medicinas, para las exploraciones. Entonces, con este patrocinio de estos capitales es que nosotros podemos ampliar nuestro conocimiento. El conocimiento de la humanidad se incrementa. Entonces, la riqueza en sí no es mala. Lo que es malo es el uso cuando no es adecuado por parte nuestra o lo que esa riqueza genera en nosotros. Entonces tenemos que hacer esa diferenciación, porque la riqueza en sí no es mala.
Al contrario, es fuente de mucho bien. En el Evangelio nos dicen que las personas que vienen a esta tierra con grandes riquezas son ministros de la caridad. Nos lo dicen de esa manera. Bueno, eso. Claro, porque con esas riquezas se pueden generar empresas, se pueden generar industrias, se puede hacer mucho bien. Si tú con tu libre albedrío, con tu disposición, lo haces, cierto, pero si tú te concentras nada más en tu orgullo, en tu egoísmo, la usas solo para ti, pues te estás equivocando y te estás comprometiendo. Es como el extremo, así como cuando nosotros estamos en extrema pobreza o en extrema riqueza, son momentos cruciales, o sea, son puntos en los que es muy fácil equivocarse, pero si nosotros nos mantenemos también vamos a tener mucho mérito, porque son situaciones extremas. Cuando tenemos una vida en la que no tenemos tantas carencias y tampoco tenemos tantos excesos, digamos que es más fácil uno mantenerse dentro de la línea porque ni se va a ir por la delincuencia para sobrevivir, ni se va a ir por las pasiones porque está dentro del exceso. Entonces, como que el mérito ahí, igual en todas las posiciones sociales nos equivocamos, pero es como más fácil. Pero cuando tú estás en esos extremos, estás más propenso a equivocarte. Entonces, por eso es que Jesús dijo que era muy difícil que un rico, porque es que nos dejamos envolver por lo que el dinero y la facilidad nos permiten. Bueno, estas conclusiones de esta segunda parte que hemos tratado hoy nos lleva a reflexionar mucho sobre la fortuna, ¿no? Lo que es la fortuna, la riqueza material, y que independientemente del estado económico, socioeconómico en el cual nos encontremos, podemos estar apegados y creyéndonos con una fortuna, ¿no? Porque hay personas que están en un estatus social medio, bajo o bajo, y con lo poco que tienen humillan a su hermano, ¿no? Por eso cuando tú conversabas se me venía eso a la cabeza, porque hay muchas personas que son pobres, pero humillan al otro que es más pobre. Entonces, de ahí vienen todas esas consecuencias de esas humillaciones y cosas que uno dice, esto no tiene lógica, ¿no? María Fernanda, en esa misma línea que nos has traído, que nos has explicado muy, muy claramente, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cuál sería la fórmula para uno lograr un verdadero desprendimiento de los bienes materiales, utilizándolos, pero viviendo una vida equilibrada en ese aspecto? ¿Qué nos puedes decir? Sí, en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 16, nos dicen que el desprendimiento de los bienes materiales consiste básicamente en 4 puntos. El primer punto es darle a los bienes materiales o a las riquezas el justo valor, o sea, el valor que realmente tienen. Que nosotros entendamos que es un medio, que es un instrumento para hacer bien, para nuestro beneficio, para el beneficio de los demás, y que no consideremos que es el fin, porque cuando nosotros consideramos que adquirir riquezas o tener cosas materiales es el fin, ahí es cuando nos equivocamos. Entonces hay que darles el justo valor, el uso más no el abuso. Ese es el primer punto. El segundo punto es que nosotros seamos unos depositarios fieles. Nosotros decíamos no somos propietarios, somos depositarios. Entonces esos recursos que nosotros tenemos debemos usarlos no solo en beneficio nuestro, sino en beneficio de los demás. Porque al final de cuentas todos vamos a rendir ante el Señor, vamos a tener que explicar qué hicimos con todos los recursos que nos facilitó. Si recordamos la parábola de los talentos, tanto quien recibió los 10 talentos como quien recibió un talento tuvo que dar explicaciones de qué hizo con estos talentos, qué hizo con estos recursos. De igual forma, nosotros tendremos que rendir cuentas, entonces es importante que siempre entendamos que somos depositarios y que debemos hacer el mejor uso, ser los mejores administradores de esos recursos que nos han dado. El tercer punto del que nos habla el Evangelio es que nosotros nunca hagamos nada que comprometa nuestros intereses futuros, nuestra vida futura. Entonces, por adquirir o por mantener bienes no podemos cruzar la línea de lo que es correcto. Porque cuando yo hago algo ilegal o algo inmoral por obtener un recurso o por mantenerlo, quiere decir que le estoy dando más importancia a ese recurso que a mi equilibrio, que a mi tranquilidad. Sí.
que a mi paz. Y el cuarto punto del que nos hablan en el Evangelio es que si en algún momento, por una situación inesperada, nosotros perdemos esos recursos de los que gozamos, no nos quejemos. O sea, que aceptemos esa situación porque Dios, que nos dio los recursos, que nos quitó los recursos, nos los puede devolver en algún momento. Entonces ahí lo que nos dicen es que debemos actuar como Job. Es decir, Señor, tú me diste la riqueza, tú me la has quitado, que se haga tu voluntad. Entonces, si nosotros llegamos a ese estado en que si perdemos lo que tenemos, aceptemos la voluntad de Dios y no nos angustiemos, entonces sabremos que hemos tenido un desprendimiento de los bienes materiales. Si lo material a nosotros nos genera angustia, es porque estamos apegados. ¿Cuántas personas se preocupan y si me quedo sin trabajo? O sea, tienen trabajo, pero están preocupados y si me quedo sin trabajo. Es porque hay, primero, falta fe y segundo, hay un apego a esa situación. Cree que si se queda no va a poder vivir sin esa situación. Sí, claro. O si pierdo mi fortuna o si quiebra mi empresa. Entonces es una angustia. Si los bienes materiales nos generan angustia es porque estamos apegados. O sea, siempre debemos trabajar, confiar y saber que hay bienes que son mucho más valiosos que los bienes materiales, que en realidad nuestra verdadera riqueza y donde nosotros debemos procurar acumular tesoros es en el cielo, porque Jesús nos dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces nuestro objetivo no debe estar en este mundo, debe estar más allá de lo que nosotros podemos ver y tocar. Bueno, esta explicación maravillosa que nos ha hecho en esta tarde nos pone de manifiesto que hay mucho por reflexionar, hay mucho por cambiar. Y nos has dado unos tips muy importantes sobre la manera como podemos entender la riqueza y los bienes materiales en ese verdadero significado del no apego ni a las cosas materiales ni a las personas, porque todo queda aquí. Lo que debemos aprovechar es que a través de esos bienes nosotros podemos hacer cosas buenas. Podemos alimentar bienes para el alma, que son al final los únicos que nos vamos a llevar. Entonces, muchísimas gracias, María Fernanda, por estas muy bellas reflexiones que nos has traído en la tarde de hoy, invitándolos a todos a que nos sigan sintonizando en el canal CEJO con Luces para el Alma. Muy buenas tardes. Descubre el propósito de tu vida en el 19º Congreso Espírita Colombiano del 11 al 13 de noviembre de 2023 en Bucaramanga. Aprende de destacados exponentes en un ambiente de unidad y respeto. Sumérgete en talleres prácticos y conecta con almas afines. Despierta tu conciencia y abraza tu potencial infinito en esta celebración de luz y amor. Obtén más información en www.congresoespiritasp.com.
confecol/congreso.